Ya estás viendo equipo completo en pantalla, también con Carlos Gutiérrez, por supuesto. Antes de comenzar, quiero recordarles a todos ustedes que si lamentablemente tienen un familiar, un ser querido desaparecido y no han podido darle visibilidad en los medios a tu historia, nos puedes escribir, por supuesto, a sisomos@lared.cl. Hoy día, amigos, vamos a estar con la señora Benicia Torres. Ella es hermana de José Luis Torres, un hombre que desapareció en el norte de nuestro país el año 2016. Pero antes vamos a revisar la triste y no menos indignante actualidad policial de nuestro país, porque como vimos la semana pasada, siguen asesinando niñas, niños y adolescentes completamente inocentes. Por eso vamos a ahondar en el macabro crimen de los hermanos del Bosque. Pues hoy, como todos bien saben, se realizó la formalización del único sospechoso y la verdad es que tenemos harto que analizar junto a nuestro querido Carlos Gutiérrez, que ya está con nosotros. Recordemos que esta niña, ¿cierto? Catalina, 14 años, ¿cierto? Y su joven hermano de 18, Rubén, fueron asesinados de una forma realmente animalesca la semana pasada y hoy día se formalizó, ¿cierto? Fernando Ben, el único inculpado en todo esto, hombre de 30 años que arrendaba una pieza que era considerado parte de la familia y donde ya hemos comenzado a detectar un modus operandi. Quiero partir, Carlos, preguntándote lo siguiente. Yo sé que quizás esta respuesta es muy sencilla, pero sería bueno de nuestro espacio colocarle un paralelo desde ya. Este hombre que estamos viendo en pantalla era guardia de seguridad, se jactaba de tener un cuchillo, una pistola, un arma de fuego, tenía, con el momento de encontrarse, se hizo como una especie de choza, tenía varios chips celulares, vamos a andar en aquello, pero parecía que no solamente esto estaba completamente concertado, sino que además tenía una cierta preparación de saber de cómo debía ocultarse una vez cometido este crimen del cual se le inculpa. Mi pregunta es, ¿cómo alguien con semejante antecedente, con problemas de carácter psiquiátrico al parecer, llega a ser guardia de seguridad, vale decir, una figura de poder sobre el cual puede demostrar este tipo de abusos prácticamente amparado por la ley? ¿Cómo llegamos a esto, Carlos? Sí, esa es la primera gran pregunta. ¿Cómo una persona con esos antecedentes mentales, supuestamente, si es que fuesen verdad, porque aquí obviamente es la versión de su mamá, que lo va a estar defendiendo, por supuesto, pero si es que fuese verdad, evidentemente nos tiene que llamar profundamente la atención. ¿Dónde está la fiscalización de la institución que debe controlar los guardias y los vigilantes privados en Chile por ley, que en este caso es Carabineros a través de su departamento de seguridad privada? Entonces, esa es la primera gran duda y la primera gran interrogante que hay que resolver. ¿Por qué esta persona trabajaba como guardia de seguridad teniendo supuestamente, vuelvo a insistir en el supuesto, estos antecedentes mentales? ¿Alguna vez fue controlado por Carabineros, por este departamento de seguridad privada? Si no fue así, ¿por qué no lo hizo así? ¿Cuál es la empresa o en qué empresa trabajaba? Si esa empresa de seguridad le preguntó los antecedentes mentales. Y ahí obviamente es otro gran problema que hay que ver también. Es decir, cualquier persona, inclusive si es que tuviese antecedentes mentales, puede ser un guardia de seguridad. Y es gravísimo eso. Porque una persona, y lo estamos viendo ahí en las imágenes, tiene un arma de fuego, si es que tiene estos antecedentes mentales. Yo pongo en duda el tema de los antecedentes mentales, por lo que tú mencionabas recién, Juan Andrés, igual. El tipo tiene preparación y sabe lo que hizo y tiene una conciencia de esconderse, y lo vamos a ir desarrollando durante el programa, pero vemos que existe una preparación. Entonces no sabemos si estaba tratado, si estaba medicado, si hay algún médico tratante. Todas esas interrogantes tienen que ser aclaradas en este proceso investigativo. Pero, Carlos, perfecto, quedémonos, entiendo perfecto lo que acabas de explicar. Sin embargo, me gustaría quedarme un poco en el tema mental. Yo sé que tú manejas también mucho la psicología forense. Hay un aspecto que al menos a mí me llama la atención, que tiene que ver con el tema de la lástima. Me tocó escucharlo más de una ocasión, que al parecer él usaba la lástima, o sea, que sientan lástima por él, por su historia, por su calidad de vida, para así poder generar, creo yo, un vínculo de confianza con las personas a las cuales termina, en la casa de estas personas termina cometiendo este horroroso crimen. Me parece que hay una, así como hablabas anteriormente del modus operandi, que lo vamos a ver después con los celulares y todo lo que vino después, me parece que esa es una manera, al menos creo yo, de ganar la confianza de sus víctimas, porque digamos las cosas como son, el tema de la lástima es muy fuerte. Cuando una persona siente lástima por otro, está incluso dispuesta a quebrar ciertos cánones que mantienen su vida continuamente.
porque el tema de la lástima te carcome, te parte y siente la necesidad de hacer algo por esa persona. ¿Crees que es un punto importante a tomar en cuenta en la psicología de este delincuente? Sí, evidentemente, y de hecho es más, aquí con esos antecedentes, lo que tú mencionas que la gente sienta lástima por él busca un patrón, y es un patrón que él va repitiendo. Hemos conocido durante esta semana antecedentes de otras víctimas que han ido narrando los antecedentes muy parecidos. Entonces estamos hablando de un patrón que él sabe que le funciona, de conocer a personas que pueden tener empatía con él por el tema de la lástima. Él se hace la víctima y apela a esta lástima para poder recibir este apoyo de estas familias, y ahí el atacar. Hay otro caso, también lo vamos a ver más en detalle durante el programa, pero donde él hace exactamente lo mismo, y esa muchacha se salva de a lo mejor haber sido asesinada brutalmente por este personaje o imputado también. Obviamente es parte del proceso investigativo. Carlos, bueno, yo siempre pienso en las familias cuando pasan este tipo de cosas. La verdad es que el dolor que deben estar pasando es indescriptible, y cualquier palabra de consuelo que uno les pueda entregar se va a quedar corto. De más está decir que estamos con su dolor. Y bueno, tomando ya este caso, preguntarte, Carlos, según los antecedentes que ya conocemos de este horrible crimen que ocurrió el pasado lunes 17 de mayo, yo sé que la mamá de este sujeto y también su defensa están alegando, o la estrategia sería declararlo inimputable debido a una patología mental. Pero si revisamos los hechos, vemos que es un hombre que de cierta forma denota una planificación en lo que hizo, porque recordemos cómo sucedieron las cosas. O sea, él corta la luz, después que pasa este horrible suceso, le borra el celular a Rubén, que es el hermano mayor. Después él se va, toma todas sus cosas, se arranca, tenía varias tarjetas de chip de celular, tenía otros celulares también, o sea, tenía toda una planificación. Por lo tanto, teniendo en consideración estos antecedentes, ¿podríamos decir que finalmente será una persona imputable y la teoría de la defensa se caería? Sí, lo que pasa es que acá, y para que todos entendamos a qué se refiere con imputabilidad, que es una persona que tiene un problema normalmente mental y que no puede enfrentar a la justicia, pero no quiere decir que la justicia no lo juzgue por el hecho que hizo. El cambio va a ser de que la persona no va a ir a la cárcel a cumplir una pena, por ejemplo, por un homicidio calificado, que es la tipificación del delito que estaría acá, sino que tendría que ir a un psiquiátrico por el resto de su vida, y ahí no debería salir, si es que fuese inimputable. Si fuese imputable, que es cuando... y para cerrar la idea de la inimputabilidad, para lograr eso tiene que haber un examen psiquiátrico y antecedentes que avalen de muy buena forma que esa persona tiene un problema mental que no tiene solución, y que la única solución es internarlo por el resto de su vida en un psiquiátrico con tratamiento mental. Eso es una opción. O sea, el tipo no va a salir nunca más. Vaya a un psiquiátrico, o si es imputable, debería ir a la cárcel. El delito que está enfrentando es homicidio calificado. Entonces, eso es cadena perpetua sí o sí. Pero si él no tiene los antecedentes previos psiquiátricos, o no tienen cómo probarlo, evidentemente este tipo debería enfrentar a los jueces y enfrentar la pena máxima que tiene el país. Perfecto. Estás viendo en Así Somos, tú en tu casa ya en esta madrugada, día miércoles, alerta AS. Escucha que cuesta hacer estos capítulos de los martes, hay que ser bien honesto. Cuesta ver tanta crueldad a nivel mundial, pero siempre, y nacional, por supuesto, pero siempre tenemos a nuestro Carlos Gutiérrez que nos está orientando y guiando en estos casos. A ver, Carlos, este caso comienza el lunes 17 de mayo, justamente cuando la madre de Cata, de Rubén, los encuentra brutalmente asesinados. Nos trasladamos de inmediato al viernes 21 de mayo, cuando justamente es encontrado Fernando Ben del Campo, y para eso quiero pedir un titular, por favor, de Vivo Vivo, que habla justamente de cuando tomaron detenido a este sospechoso, y dice lo siguiente: detienen a sospechoso de asesinato de 2 hermanos en el bosque. Según las autoridades, el hombre de 30 años fue encontrado en la falda del Cerro Pincoya, ubicado en la comuna de Huelchuraba, y el hallazgo se realizó luego de que un transeúnte, ¿cierto?, estaba paseando a su perrito. Al principio se hablaba que era una pareja paseando a su perrito. Vieron este
esta especie de ruca, que ya vamos a ver imágenes, estamos viendo imágenes justamente de cómo lo trasladaban a él. Vieron esta especie de ruca que les llamó mucho la atención, pero además ellos dicen que, el hombre dice que encontró cara conocida, lo encontró como familiar, probablemente a raíz de que ya se había divulgado la cara, de que ya había una especie de se busca, estamos viendo esta ruca. Y con respecto a esto, a esta ruca que desde la ignorancia, Carlos, a mí me parece súper organizada porque de hecho si ven por fuera ahí estamos viendo justo esa foto, Simón, perfecto, como bien construida de barro, esa fotografía, arriba él pone parte del vestuario justamente para que la lluvia no los moleste, adentro tenía, como ya adelantaba Monty, distintos chips de celulares, 2 equipos de celular, había leche. Habían elementos justamente para poder alimentarse de alguna forma. Un pasamontaña también tenía. Un pasamontaña, Salfate, toda la razón, que era bien llamativo, por ahí lo podemos ver. Esto te habla de que de alguna forma esto fue organizado. Si lo sumamos además al antecedente que entrega la mamá de Fernando en una conversación que tiene con el material de Canal 13, donde dice que ese día, lunes 17 de mayo, él la fue a visitar a ella, que andaba nervioso, que no sabía muchas cosas, que se tenía que ir rápido, que andaba corriendo, que nunca le miró a la cara, pero como que andaba buscando cosas, qué sé yo. Esto probablemente podría ser indicio, bajo tu ojo experto, Carlos, de que todo esto fue fríamente calculado, o él por arte de magia llegó y encontró esta ruca, o la paró en 5 días, no sé, bajo tu expertise. Sí, tal como tú dices, yo creo que esta ruca en ningún caso se pudo haber hecho de un día para otro. Aquí vemos que hay un trabajo de por medio, seguramente con herramientas. Vemos los cortes que están realizados en la tierra, que están excavados seguramente con algún tipo de palo, algún tipo de herramienta. El tema de la prenda de vestir, también exactamente esa imagen es muy decidora porque está ubicado en una zona. Exacto, es una zona muy alta, pero es estratégica porque permite observar todo aquella persona que va a subir por el cerro enfrentando esa ladera. Es decir, él tiene la visión de que si viene la policía o algo, puede arrancar o puede escabullirse. También vemos que la parte posterior en esa imagen que está cubierta con tierra, o sea, es para proteger del frío, para proteger de la lluvia, pero eso no se hace con las manos. El excavar los pilares también de esta ruca, entonces es muy probable que esto haya estado de antes y esto haya generado alguna planificación, inclusive haberlo utilizado en otros delitos que haya cometido y que todavía no sabemos aún. Y que se van a ir seguramente a lo mejor sabiendo a medida que esta investigación va avanzando. Entonces él conoce perfectamente el lugar. ¿Y qué es lo que le ocurrió a él o dónde le falló la logística en este caso? Que el tipo, cuando alguien lo observa, una persona que sale a trotar, lo ve a un perrito que estaba con él y llama a los carabineros. Los mismos carabineros describen su hallazgo, que estaba un poco deshidratado y desorientado. Entonces ahí seguramente le falló la logística porque todo Chile ya lo estaba buscando, entonces no podía bajar a comprar algo de comida o a lo mejor se le acabó el dinero. Si es que los carabineros o esta persona no la encuentra en las condiciones físicas que se encontraba, es muy probable que a lo mejor incluso lo podían haber encontrado días después sin vida por las condiciones en que estaba esta persona de salud. Entonces es importante ese análisis que estamos haciendo. Y si vemos las fotografías de los teléfonos, ahí vemos chips de celular, entonces el tipo sabe y lo pueden seguir a través de los chips. Entonces es obvio, él sabe y está todo calculado. Pero si vamos a la otra foto, que está el pasamontaña, están los teléfonos celulares que se encuentran, pero hay un elemento clave ahí también. En esa fotografía, después del pasamontaña, hay otro elemento al medio que es de color naranjo. Esa que estamos viendo. Color anaranjado. ¿Sí? Eso es un cargador, solar. Entonces, obviamente en el cerro no tiene donde enchufar el teléfono, pero sí tiene este cargador solar. Entonces, estamos hablando de una preparación de esta persona. Que él sabía que iba a estar por un periodo prolongado en el cerro, donde no iba a tener electricidad, pero sí tenía que estar conectado a través de sus teléfonos para saber qué es lo que estaba pasando con la investigación. Claro, y ese pasamontaña en particular, las características son más para ocultar el rostro
que para abrigarse o tratar de eludir el frío. Entonces, probablemente cuando tenía en algún momento quizás la intención de ir a comprar algo, en un momento donde todos tenemos que usar mascarilla, quizás no llamaba tanto la atención de que alguien llegara con un pasamontañas, sobre todo por las frías mañanas que, digamos, están transcurriendo por estos días en la capital. Hay algo que a mí me llama la atención, porque quiero seguir indagando contigo, Carlos, respecto a la personalidad de este hombre. Sabemos que es tan hábil en su proceder que tenía distintas redes sociales, vale decir, con distintos nombres, incluso algunos de ellos con nombres de mujer. Yo creo que las investigaciones van a empezar a arrojar si esto lo hace para camuflar tu verdadera personalidad o para tratar de enganchar posibles víctimas, porque también tenemos entendido que él se vestía de mujer, que ya vamos a llegar a ese punto, que es tremendamente importante si tiene que ver con parte de su estrategia o por otra distorsión mental que él también tiene, Fernando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay algo que me llama la atención. Fíjate que dentro de sus redes sociales, el pasado 17 de septiembre, si mal no recuerdo, es un 17 de septiembre, no sé si el año pasado, él siempre, ¿por qué se ganaba la confianza de la gente? Primero, como decía Lama, porque daba lástima, pero generaba confianza. Decía, oye, trabajó guardia de seguridad, ayudaba en la casa, estaba haciendo... No tomaba, no fumaba. No tomaba, no fumaba y todo lo demás, hasta que después terminaba mostrándole hilacha y se quedaba todo el día acostado, ya no quería participar de nada de la dinámica hogareña, etcétera, etcétera, y terminaba mostrando signos de violencia, incluso de acercamiento impropio a las mujeres jóvenes alrededor o del techo que le había prestado abrigo. Pero en uno de esos comentarios en sus redes sociales, él coloca: yo soy buena persona, pero si me buscan, soy el diablo. Mira, y aquí, ¿sabes por qué te pregunto esto? Es porque, a ver, este caso, una de las cosas que nos da rabia es que este tipo tenía antecedentes y nadie lo estaba buscando, nadie lo estaba vigilando. Pero más encima, como muchos otros casos, incluso de tiroteo, este tipo estaba avisando cómo era. Porque pareciera que él, donde quiera que trabajase o donde estuviese conviviendo, pareciera que buscaba excusas para desatar una violencia de un enojo desconmensurado que tenía con la vida. Entonces, aún aquellos que le habían prestado ayuda, necesitaba el mínimo de incentivo para desatar una violencia que incluso él la buscaba de manera artificial, disfrazándose de mujer o cualquier otra cosa. Cuando él dice: si me buscan, soy el diablo, está avisando también, está advirtiendo, pero nadie pesca esos avisos. Sí, evidentemente, él está mostrando su personalidad en esas condiciones, y eso, él es así, él muestra y no tiene ninguna careta para ocultarlo. Él lo dice: yo soy tranquilo, pero si me buscan, soy el diablo. Lo dice explícitamente, lo menciona de esa forma, y en la utilización de redes sociales, en este tipo de gente normalmente es para ocultar sus perfiles, y algunos perfiles lo usan para ciertas características. Algunos perfiles, de hecho, me acuerdo el caso de estos pedófilos que asesinan a este niño en Lontué, ¿se acuerdan? Casi un mes atrás, en la séptima región en Chile. Ellos son pedófilos, tienen esta parafilia. Estos pedrastas tenían varios perfiles de redes sociales, también los investigué, y es muy parecido a este caso. Entonces, cada perfil es para ciertas cosas. Entonces, un perfil es para atraer un tipo de personas, el otro perfil es el perfil más público, el otro perfil es para demostrar otras cosas, el otro es más underground. Entonces, todos esos antecedentes son muy útiles en el proceso de la investigación para poder sacar las características de este personaje. Este personaje no es un delincuente común, tal como tú lo dices, tiene antecedentes previos, hubo historial de agresiones previamente, pero lamentablemente nadie consideró a la víctima en su oportunidad. Carlos, cuando tú dices que hay antecedentes previos, que no es la primera vez que lo vemos en los días martes, generalmente cuando tocamos cualquier tipo de caso, el victimario tiene antecedentes previos. Pareciera que los antecedentes previos como para decir que tenía en su hoja de vida una mancha, pero pareciera que no importa. O pareciera que los antecedentes previos no sirven para que, voy a ponerlo en lo más pandémico posible, pero lo digo en serio, que haya cierta trazabilidad de los que están afuera, sobre todo si hay, en algunos casos, algún tipo de condición mental. ¿Para qué sirven los antecedentes previos? ¿Para marcar que es una persona que está sucia? ¿O deberíamos, con esos antecedentes, hacer otro tipo de cosas para poder estar al tanto de qué pasa con ellos y así poder evitar hechos como los ocurridos las semanas anteriores?
Claro, los antecedentes previos sirven para eso, para ver qué es lo que ocurrió, tener el antecedente de esa persona. Pero, a ver, el sistema judicial en cualquier país del mundo, cualquier persona puede cometer un error. Y me refiero como error, no sé, alguien que se robó un chocolate del supermercado, lo toman detenido y puede rehacer su vida. Es un error, la persona comete un error. No es en ningún caso un error asesinar a una persona o cometer una violación o un crimen de más índole categoría, me refiero especialmente a las penas. Ahí es donde tiene que el sistema penal trabajar de otra forma y cometer un error. Me acuerdo especialmente en el caso, por ejemplo, de Felipe Rojas, el imputado por el caso de por el homicidio y desaparición de Fernanda Maciel y de su hija Josefa. Él también tenía antecedentes previos, y no cualquier antecedente, sino que antecedentes de violencia intrafamiliar y agresiones contra su expareja con un arma de fuego, y también tenía antecedentes contra su familia de agresión con arma blanca. Entonces no es una blanca paloma. Y después, ¿qué pasó? Asesina a Fernanda Maciel. Aquí pasa lo mismo. Este personaje también agredió a otra persona que vivía con él y la víctima lo denunció. ¿Y qué pasó? Nadie tomó en cuenta esa denuncia. Entonces ahí está el problema. Y muchas veces, y quiero dejar en claro esto, muchas veces, y lo hemos visto martes a martes, especialmente en nuestra sección de desaparecidos, la fiscalía no es el problema. El tribunal no es el problema, porque el tribunal tiene que juzgar en base a las pruebas que le presenta la fiscalía. La fiscalía entrega sus antecedentes en base a lo que le entrega la policía. Y si la policía envía antecedentes deficientes, con faltas de ortografía, una investigación mal hecha, el fiscal tampoco puede hacer magia. Entonces le está dando en bandeja al abogado defensor que pueda sacar a esta persona, y el juez está amarrado de manos porque la evidencia o los medios de prueba son muy malos. Entonces, no es un tema de puerta giratoria, no es un tema de que la fiscalía trabaja mal. Sabemos, obviamente, que hay casos muy puntuales que sí, lo hemos visto y somos muy críticos de eso. Pero hay muchos casos que la policía, lamentablemente, los medios de prueba que presenta son totalmente deficientes. O en el parte policial, que es algo tan simple como eso, no saben narrar o no saben describir lo que la víctima está tratando de decirle. O ponen palabras extrañas o rebuscadas para que suene más bonito, y el tribunal o el fiscal no entiende qué es lo que está escribiendo el carabinero o el detective. O muchas veces dicen, no, a usted le pegaron porque usted dejó que su marido la golpeara, o ya te está tratando, y no toman en consideración las denuncias. Y eso pasa, y todos lo sabemos que es así. Entonces, ese es el gran cambio que hay que ver. Y en este caso, nuevamente, vemos que sí habían antecedentes, a nadie le importó, 2 niños asesinados. Carlos, mira, revisemos los últimos antecedentes, pero antes de eso recordarles que estás viendo este martes Alerta AS junto a Carlos Gutiérrez. Estamos revisando este horrendo crimen cometido contra 2 adolescentes en la comuna del Bosque, uno de 14 años, uno de 18, quienes lamentablemente perdieron la vida a manos de un sujeto que hoy identificamos como Fernando Van, de 29 años. Vamos a la siguiente gráfica porque, como les decía, hay nuevos antecedentes que podrían ser cruciales. Fernando Jerez, el hermano mayor de Catalina y Rubén, habló sobre unos audios que este imputado mandó a uno de sus familiares y habría dejado en especial un mensaje para la pequeña Catalina. Mira, dice: con respecto a los audios encontrados, en uno de los audios que mandó él hacia un primo, decía que no había matado a mi hermana, la había dejado ahí y él se fue, y aún no estaba muerta. Incluso más abajo decía: si tú escuchas este audio, búscame donde tú sabes. Esto lo dice Fernando Jerez, que es el hermano mayor de los hermanos asesinados. Carlos, acá estamos ante una prueba que podría ser muy contundente. O sea, acá el imputado estaría de alguna u otra manera confesando que cometió un crimen, pero hasta ese entonces él desconocía que la niña Catalina también habría perdido la vida. O sea, acá estamos ante una prueba que es relevante para poder establecer la responsabilidad de Fernando Van en el caso. Sí, y aparte que él también puede utilizar este mensaje para defenderse y decir: yo no la maté. Y a lo mejor está planeado enviar este mensaje, y también dice: búscame donde tú sabes. La choza, que ya vimos recién, y que seguramente estaba hecha con mucho tiempo de anterioridad. Entonces,
Ahora, evidentemente, ese primo que recibe ese mensaje tiene que ser llamado por la justicia y decir, ok, ¿qué es lo que usted sabe? Porque si no pasa a ser cómplice también o eventualmente un coautor de este hecho. Entonces, ahí el primo va a tener que decir la verdad también. Se abren varias aristas de conversación acá en lo que hemos tenido este primer bloque. Primero, ¿quién nos cuida? No solamente Fernando estaba trabajando como guardia de seguridad, recordemos que Hugo Bustamante también estaba trabajando como guardia de seguridad. No es un antecedente menor. Porque una persona que según su mamá tenía 3 personalidades y dejó por decisión propia de tratarse cuando tenía 22 años, porque estaba sin un resguardo psicológico social. Son varios temas que hay que hablar. Atención, porque ya viene en Así Somos, en esta alerta S. Póngame por favor, Simón, el titular de La Cuarta, porque esto de verdad es increíble, es insólito, es de un nivel de maldad que yo no logro entender. Dice: crimen en el bosque, imputado habría ido a funeral de hermanos vestido de mujer. Todo esto según las declaraciones de Alex, un tío de Catalina y Rubén, que asegura que ellos habrían visto a un hombre vestido de mujer que con el paso de los días aseguran que podría ser justamente Fernando Ben. Esto se linkea directamente con el antecedente que nos entregaba Salfate, que él de noche al parecer acostumbraba a vestirse de mujer para ir en busca, tal vez, quizás, de nuevas víctimas. También vamos a hablar del caso de esta chica de Camila del Tabo, que denuncia haber sido acosada justamente por Fernando. ¿La policía qué es lo que hizo? Absolutamente nada. Ya continuamos más con Alerta AS después de esta pausa. Ya estamos de regreso en este Alerta S, revisando el terrible caso de los hermanos Catalina y Rubén, asesinados justamente el pasado lunes 17 de mayo. Ya hablaba de un titular, por favor, si lo podemos poner en pantalla, justamente de La Cuarta, que dice: crimen en el bosque. Ahí está. Imputado habría ido a funeral de hermanos vestido de mujer, perdón. Esto lo contó el tío Sebastián, que es un tío de Catalina y Rubén, que él dice que básicamente Salfate estaba tan triste, estaba en un rincón el día del funeral, ¿cierto? En un rincón acongojado, y de repente llega uno de sus sobrinos como a tirar la talla y le dice en tono de broma así como: tío, mira, te vinieron a ver. Y el tío le dice: ¿quién me vino a ver? Nada, tu polola, mira. Y miran a lo lejos justamente a alguien que se notaba que era un hombre delgado con peluca, y era como el chiste, ¿cierto? Malo el chiste, pero era un chiste para el momento, para sacarle una risa al tío Sebastián. Él dice que en ese momento no se dio cuenta de nada, no asumió mucho, pero que claro, después se da cuenta que era un hombre flaco, vestido con un jeans, que le da toda la sensación que era finalmente Fernando. Ahí hay un nivel de maldad, grotesco, tu obra concretada. Es grotesco. ¿No? Sí, hay como un nivel de ver tu obra concretada, de poner la firma. Exacto, y ahí volvemos a lo mismo. ¿El tipo realmente es esquizofrénico? ¿Realmente tiene problemas mentales? ¿O estamos frente a una mente tan fría que se dedica a ver desde el proceso completo hasta que finaliza, porque esa es su obra final? Y perdón por lo frío y hacer esta comparación, pero esa es lo que ellos piensan. Y el desafiar de ir a la escena, a la escena, que en este caso es el funeral, es un desafío, y dice: búsquenme a ver si son tan inteligentes las policías o alguien y me pueden encontrar y me pueden descubrir. Y el tipo se fue a pasear delante de las narices de todos, nadie lo vio usando este disfraz, nadie se percata de eso. Y entonces ahora con este nuevo antecedente va a ser súper importante que las policías que están a cargo de la investigación y el Ministerio Público pueda recopilar todos los videos que hayan en relación a este funeral y ver si efectivamente esta información es real o no. Porque si es real, evidentemente es gravísimo, el tipo está consciente de todo lo que hizo, y aquí la esquizofrenia se termina de caer. Fíjate que, mira, déjame profundizar un poco más en el dato que había entregado, que esto se supo el día de hoy, y que es probable, si es que ya no ocurrió, de que hay videos que pudieron haberse liberado. Compañeros de trabajo de este hombre que estamos viendo en pantalla, que probablemente, y está por confirmarse, si fue vestido de mujer, como decía Michael, al funeral de este par de muchachos, que son sus víctimas, a buen entender. Los compañeros de trabajo tienen registros de él como parte de lo anecdótico, de la talla de un compañero de trabajo, de pega, donde él hacía la siguiente práctica. Carlos, por favor, ponme atención con esto.
él se vestía de mujer, salía a la calle y se mostraba indefenso, como perdido, así como si mostrara mucho la cara, para que no quedara claro que era un hombre disfrazado, esperando que lo agredieran, que fueran a asaltarlo, que quisieran abusar de él, para él entonces desatar su rabia y decir soy un hombre y masacrar a aquel que intentaba agredirlo, que lo confundía por una mujer. Por favor, explícame de qué tipo de desviación, e insisto con la teoría de que está buscando mínimas excusas, incluso con personas que le dan albergue, familias que lo consideran parte de su propio núcleo, para en algún momento desatar su violencia incontrolada. Se vestía de mujer, no tenía problema con eso, para considerarse él mismo una potencial víctima, y una vez que lo atacaban, que según tu compañero de pega, eso ocurrió en más de una oportunidad, para él sacar toda su fuerza y todo su enojo y masacrar a la persona que venía a atacarlo. ¿De quién estamos hablando? Saquemos el esquizofrénico, pero estamos hablando de una persona que está completamente derruida en su balance mental. Él quiere sacar de la manera legal, permitida socialmente, su enojo con la vida, parece. ¿De qué estamos hablando acá, Carlos? Sí, mira, lo que pasa es que la persona que se declara interdicta, que es la persona que no puede ser enjuiciada y debe ser enviada a un psiquiátrico, básicamente él no sabe, o ella no sabe, qué es el bien y el mal, no puede diferenciarlo. Para esa persona es todo lo mismo. En este caso, aquí con el ejemplo que tú me estás dando, queda claro que él sí sabe qué es el bien y qué es el mal, porque se viste de una víctima indefensa, de una mujer indefensa, para simular y para que lo ataquen, sabiendo que eso está mal, y él defenderse y hacer como una especie de defensor público y agredir a la persona, al supuesto agresor. Entonces él sabe que eso está bien, defenderse, pero también sabe que el agredir está mal. Entonces él utiliza este concepto y básicamente le da como la libertad de poder agredir a otra persona. Y quiero ir, porque ahora estamos viendo imágenes de las fotos de él, y quiero ir a una imagen muy puntual que él, creo que es la siguiente que viene, está sobre un cerro con una chaqueta verde. Ahí está en un cerro con un arma de fuego. Será cerca, puede ser cerca donde está la choza, pero la foto que sigue, si es que no me equivoco, Simón, si es que puedes avanzarlas, hay una foto donde se ve Santiago. Ahí vamos más adelante. Esa fotografía. ¿Dónde está ese joven, este personaje sacándose esa foto? Se ve Santiago de fondo, está sobre un cerro, hay límites. ¿No será cerca del lugar donde estaba la choza también? Esta persona sabe y conoce estos lugares, los frecuenta. ¿Es su guarida? Entonces, miren, ¿el mismo lugar? Fíjense, las mismas imágenes. Entonces vamos viendo que el tipo conoce ese sector. Podría eventualmente ser el mismo lugar. Tenemos imágenes muy parecidas de la altura, a lo menos, puede ser visto por otro lado. Entonces vemos que sí hay una conciencia de este personaje en todo sentido. Él sabe lo que es bueno, lo que es malo, y al mínimo momento de sentirse él atacado, él comienza a defenderse, entre comillas, sino que comienza a atacar a otras personas de forma brutal, como lo vimos en los ejemplos que tú me estás dando, que él agredía a los agresores de supuestas mujeres, y lo hizo también con estos dos menores, quizás en venganza a la madre, que lo acogió de muy buena forma en su casa. Carlos, este tipo de cosas, por ejemplo, publicaciones en redes sociales como la que comentaba anteriormente Juan Andrés, este comparativo que acabas de realizar tú respecto a la fotografía donde está en el cerro y donde se encontraría la choza donde fue hallado este delincuente, el tema de vestirse de mujer y todo esto, ¿se toma en cuenta a la hora de la investigación para hacer un perfil del personaje? ¿Se toman en cuenta sus publicaciones, por ejemplo, en sus redes sociales? Algo que podría parecer desde muy lejos algo banal, algo que no tiene mucho sentido, sobre todo en un caso como este donde está claro más o menos lo que ocurrió. Pero ¿se toma en cuenta ese tipo de cosas a la hora de investigar? O en un caso como este se deja de lado porque en realidad no tiene mayor importancia, pero creo que es una manera válida de armar un perfil de un hombre que al menos, hasta lo que hemos conversado hasta ahora, desde mi parecer es un tipo confuso. Hace una cosa y dice otra. Lo que le escribe el primo. ¿Dónde me pueden encontrar? El primo tiene esta suerte de vigilante que quiere hacer justicia, no justicia, generando al mismo tiempo el problema. Sin embargo, él también es un agresor sexual.
al mismo tiempo tiene, yo no tengo nada contra la gente que se viste mujer, ojo, tiene esta suerte de travestismo, como un vigilante, de travestismo, pero que no lo usa como por un tipo de parafilia, pareciera que lo usa como un disfraz. Entonces, acá tenemos a un personaje bastante llamativo a nivel psiquiátrico, y me parece que esto debería también marcar algún tipo de índice para lo que venga después. A mí me parece que entender un poco la mentalidad delictual ayuda, de alguna forma, a entender cómo podemos ayudar a otros que estén al límite de dañar. No sé si piensas o si todos estos datos serán parte de la investigación. Sí, tienen que ser parte de la investigación y tienen que construir el proceso, la personalidad psiquiátrica o psicológica de esta persona. Tiene que existir eso, porque hay muchos antecedentes que se están entregando acá, que lo estamos viendo. Él genera esta tal como tú lo dices, de vengador de la gente vulnerada, pero él es el problema, él genera el problema. Y algo muy puntual y es súper importante dejarlo claro, acá estas parafilias que tiene esta persona por haber abusado de una menor de edad, al igual que lo que ocurrió en el caso de Longaví, no tienen absolutamente nada que ver con la tendencia sexual de las personas. Son problemas de parafilias mentales, y son parafilias de gente que es delincuente, así de simple. No importa si son heterosexuales, gays, bisexuales, eso no tiene absolutamente nada que ver. No por ser gay uno tiene que ser pedófilo. Al contrario, el que dice eso, o porque lo he visto mucho en redes sociales, es totalmente ignorante en todo sentido. Sí. En ese sentido, en este punto hay que dejarlo súper claro. No tiene absolutamente nada que ver la tendencia sexual de una persona con el abuso o parafilias contra menores de edad. Y esta persona abusó de esta niña y generó estos problemas y que finalmente le causa la muerte a la menor. Ahora, Carlos, hay otro antecedente que se conoce que es tremendamente relevante, que tendría que ver con una denuncia previa a el asesinato de estos dos hermanos. Mira, te invito a que revisemos el siguiente titular para contarles más detalles. Esto lo trae La Cuarta, dice: intentó abusar de mí, el fuerte relato de joven que apunta a sospechoso de crímenes de hermanos. ¿Qué pasó acá? Esto es una familia de la Quinta Región en donde Jaime Quesada, que es el padre de esta chica que hace la denuncia, dice que alojó a Fernando un tiempo y finalmente termina este sujeto acosando a su hija. ¿Cuál fue el modus operandi? El mismo que vimos en esta ocasión. O sea, Fernando entra en esta familia, se gana su confianza. De hecho, la misma chica dice, él entró siendo muy buena onda, siendo muy atento, éramos muy amigos, todo iba bien. El sujeto parece que se aprovechaba también de esa situación porque tenía todo en esa casa, era como aprovecharse de todo gratis, por decirlo de alguna manera. Y todo iba relativamente bien hasta que esta chica comienza a pololear. Y a Fernando le habría molestado de sobremanera que ella empezara con una relación. Y ahí empezaron estos indicios de acoso en donde él la seguía, y este es un relato que la misma niña lo dice en un canal de televisión, en un matinal, en donde ella plantea esta situación y dice: yo salía, él me perseguía, yo volvía, entonces estaba siempre pendiente de mí. Amenazas de muerte. Él también se iba al sillón con ella. Entonces acá vemos que hay un patrón conductual. O sea, claramente con este testimonio podemos conocer hoy día que no es la primera vez que él ocupa esta forma de ganarse la confianza de una familia para entrar en ese círculo más íntimo y después cometer algún tipo de delito. Sí, lo vemos y es un patrón, y tal como les decía anteriormente, una persona, este personaje usa ese patrón, ya lo usó antes. Se realizó la denuncia, también quiso abusar de esta niña que vivía en la casa, también con una cerca de los 18 años, tengo entendido que esta joven tenía en ese momento, o 17 años incluso. Entonces estamos hablando de un patrón de abusador sexual, derechamente. Entonces, aparte de homicida, ahora obviamente que se le está imputando ese delito. Entonces, volvemos a la pregunta inicial que todos nos hacemos desde un principio. ¿El abusador tiene solución o derechamente no tiene arreglo? Ya vemos que hay un patrón de este personaje que viene abusando de personas, especialmente de mujeres, de mucho tiempo atrás. Se hicieron las denuncias, que es lo que conversamos antes, y absolutamente nadie hizo nada. Perdón, Carlos, quiero hacer Sí, Mike, que quería hacer una pequeña precisión, porque lo que dice Carlos es relevante, porque esta niña dice: si la justicia hubiese hecho algo, nada de esto, haciendo referencia al crimen de los hermanos en el bosque, hubiese ocurrido. Y eso no se puede dejar pasar por alto.
Es que ese es el tema y justamente a eso quería ir, que acá uno siempre dice de repente los procesos se dejan como a media. Acá esta chica con su familia hicieron los procesos que tenían que hacer. Fueron a policía, hicieron la denuncia y ellos dicen en el fondo nosotros quedamos solos en esta denuncia. Y yo a las preguntas que plantea Carlos también me gustaría sumar. Un abusador, una persona de este estilo, un asesino, ¿nace o se arma en el camino? Porque yo por ningún caso voy a entrar a defender a este tipo hasta ahora. Pero a mí lo que me da más miedo aún es pensar cuántos Fernandos ven del campo existen en la calle hoy día. ¿Cuántos Fernandos ven del campo están saliendo hoy día del Sename, por ejemplo? O se están dando situaciones. Digo justamente Sename porque la mamá además salió a defender a su hijo en su justa medida. Me imagino como mamá quiere otorgar algún tipo de defensa. Y ella contó del pasado de Fernando en Sename, del pasado de Fernando que a ojos de ella tiene 3 personalidades, que a los 22 años él dijo: mamá, yo no estoy loco, no voy a seguir tomando más medicamentos, y cortó un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento que todos sabemos que no se puede cortar de un día al otro, y que justamente hoy día 8 años después de que cortó ese tratamiento, vemos cómo está en lo que terminó este joven de 30 años. Pasemos a ver el titular de La Cuarta, justamente porque es la mamá quien sale a defender a Fernando en su medida de alguna forma. El titular dice lo siguiente: ya no puedo vivir acá. Imputado por asesinato de hermanos, acusó sufrir acoso sexual en la casa del crimen. Esto es justamente una conversación que había tenido Fernando un par de semanas antes con su mamá, que le dice lo siguiente. Quiero que pasemos a la gráfica, por favor. Estas son las palabras de la mamá de Fernando. Dijo que, abre comillas, yo ya no puedo vivir con lo que veo en esta casa, y no lo puedo decir porque la señora nunca me va a hacer caso a mí y le va a hacer caso a sus hijos. No me va a creer lo que yo sé. Ahí me entré a preocupar y empecé a pedirle que saliera de ahí. Estas son las palabras de Alejandra del Campo, que entrega justamente en Bienvenidos de Canal 13. De hecho, Carlos, ella cuenta que le dijo a su hijo: hijo, tú graba todo lo que veas, porque de partida eres como la nana que cuida sin un sueldo, está cuidando a estos niños, son palabras de la mamá de Fernando. Graba todo porque el día de mañana, cuando quede una embarrada, ella le dice así: cuando quede una grande, nadie te va a creer, entonces tú muestra con este celular. Y ella pide públicamente que ojalá hayan periciado el celular de su hijo para ver las pruebas que él tenía. ¿Pruebas de qué tipo? No se sabe porque no las comenta. ¿A qué se refiere? No se sabe. Yo creo que nada justifica a que una persona de 30 años llegue a matar a una niña de 14 y a un adolescente de 18 años. Ella dice que hay pruebas de algo. Esto lo conecto con declaraciones de Alex, uno de los tíos de Catalina y Rubén, que habló en el matinal de Canal 13 diciendo que él cree que Fernando no actuó solo. No actuó solo, no en el hecho en sí, sino que hay personas que lo rodean y que lo ayudaron a esconderse por lo menos 2 días. Él apunta directamente a la mamá. Yo no voy a acusar a la mamá, no la voy a apuntar, pero se puede determinar cuáles son los pasos a seguir. No en lo utópico, no en lo que tendría que hacer Carlos, sino que en lo real, para saber si hay personas involucradas que lo ayudaron a esconderse. ¿Se hace una investigación real en nuestro país o ya tenemos al posible sospechoso asesino y listo, nos quedamos ahí dormidos? No, tiene que buscarse todas las aristas, eso es lo que corresponde. El Ministerio Público así lo ha aprendido con casos que al principio veíamos que sí, trataba de buscar un culpable y cerrar el caso y chao. Pero ahora sí hemos visto que ya están trabajando de una mejor forma. Y lo que tú dices es súper puntual, este mensaje entre la mamá, la conversación que tuvo. ¿Qué es lo que hace una persona normal cuando tiene un problema donde vive? De partida, convengamos que este personaje no pagaba ni un peso de arriendo y lo único que le pedían era que hiciera algunas cosas de labores de casa. O sea, te están dando techo, comida y casa gratis y te quejas. Segundo, si tú tienes problemas, ¿qué es lo que uno hace? Si ya tienes 30 años, pesca tus cosas y te manda a cambiar, arriendas una pieza o te vas a otro lugar. Entonces, ¿de qué se está defendiendo esta señora o esta señora? Si tiene medios de prueba, dígalo a la fiscalía como corresponde y transparente. Y el punto que decía Monty recién, para ver eso también. Si en la primera denuncia que se hizo nadie hizo nada y tenemos el resultado de un horrible homicidio de 2 menores y un abuso sexual de una menor de edad por parte del mismo personaje que nadie hizo absolutamente nada en un minuto que la víctima hizo esa denuncia, yo quiero ver rodar las cabezas del fiscal o del carabinero o del policía que no hizo su trabajo, mínimo, porque así como se le pidió una acusación constitucional a una jueza que le dio la libertad a Bustamante, aquí debería pasar lo mismo, porque basta ya que los empleados públicos no hagan su trabajo o hagan el trabajo a medias.
a ellos no les pagan el sueldo a medias, y el sueldo va de los impuestos de todos nosotros. Y harto bueno. ¿Van a hacer el trabajo a medio? Paguen la mitad, no tengo ningún problema con eso. Pero aquí sí hay que tomar responsabilidades, porque es muy fácil tener o exigir beneficios de empleados públicos para poder retirarse antes y tener todos los beneficios que tienen los empleados públicos, vehículo fiscal, casas fiscales, todo eso. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando tienen que hacer su trabajo no lo hacen. Entonces, ojo con eso. Yo creo que aquí es un punto de inflexión que deben empezar a asumir las responsabilidades cuando la gente que tiene que hacer su trabajo y son empleados públicos no lo hacen. Me da lo mismo si es un juez, un fiscal, un defensor, un policía, me da exactamente lo mismo. Aquí las personas que no hicieron su trabajo para prevenir esto deben y tienen que asumir las consecuencias. Estamos viendo el caso de estos dos hermanos asesinados por el único imputado y cuyo proceso ya se inició el día de hoy. No olvidar que Camila, la anterior víctima de intento de abuso sexual, familia que incluso le celebró el cumpleaños a Fernando como lástima porque nunca había pagado las velas de una torta según él. Incluso Camila, la potencial víctima anterior, ella desliza que quizás hay más mujeres que han sufrido algún tipo de acoso y quizás abuso sexual de parte de Fernando, así que estamos solo viendo la punta del iceberg y es de esperar que las siguientes investigaciones revelen todo lo que tenga que saberse y que la ley y la justicia operen de una vez por todas para que tipos así con problemas no vuelvan a salir a las calles. El que es lamentable, Salfate, que si la justicia operara correctamente, nosotros no tendríamos que presentar la siguiente sección que tenemos a continuación, una sección que va martes a martes, desaparecidos. ¿Por qué nace Desaparecidos? Porque justamente hay muchas familias que están buscando por años a sus seres queridos que no tienen visibilidad en los medios, pero por sobre todo que acusan negligencia en las investigaciones. Ya lo sabes y te lo repetimos, si tú estás pasando este mal momento, un ser querido, un familiar, escríbenos a asisomos@lared.cl. Queremos ser un puente, una vitrina para ayudarte a encontrar pistas y a que se agilicen las investigaciones. Hoy día tenemos un tremendo caso y estamos en un contacto vía Zoom desde Mejillones con Benicia Torres. Benicia es hermana de José Luis Torres, un hombre que cuando tenía 36 años, fanático de Colo-Colo ahí el año 2016, viajó a Calama desde Mejillones. ¿Para qué? Para ver al equipo de sus amores, para ver un partido de Colo-Colo. Viajó el 20 de octubre del 2016. Desde ahí se le perdió el rastro. Una investigación tremendamente negligente que empezó recién al tercer mes a hacer las diligencias, a empezar a investigar. Estamos desde Mejillones con Benicia Torres. Señora Benicia, muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros, por habernos escrito, gracias por contar con este programa. ¿Cómo están? Sí, bien, aquí esperándolos para salir al aire. Señora Benicia, quería preguntarle, porque yo hablaba de este 20 de octubre, cuando su hermano decide viajar a Calama a ver al equipo de sus amores, a Colo-Colo, el equipo que la ama, ¿cierto? ¿En qué contexto se da todo esto? ¿Cómo estaba él? ¿Habían problemas? ¿Estaba normal? ¿Usted notó algo extraño? Queremos hablar de eso, queremos hablar de la investigación, de cómo ustedes solos como familia tuvieron que ir a buscar las cámaras de seguridad, porque nadie, ninguna institución quiso ayudar. Como las instituciones pertinentes recién al tercer mes empezaron a hacer la investigación. Han pasado 4 años, un poquito más de 4 años, desde 20 de octubre del 2016, y hoy día la gran investigación la lleva la familia de José Luis Torres. No la lleva PDI, no la llevan Carabineros. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con Benicia Torres. Estamos de regreso en Así Somos, Alerta S. Muchas gracias por esperarnos. Ya están viendo en pantalla ahí a Benicia Torres, hermana de José Luis Torres, este hombre que desapareció el 20 de octubre del 2016. Benicia, yo ya le dejaba planteada la pregunta, ¿en qué contexto se da esta desaparición? Él iba a un viaje a ver al equipo de sus amores, Colo-Colo. Viajó acompañado, viajó solo, les dijo, me voy a demorar un poco más. ¿Eran viajes recurrentes que él hacía para ir a ver al equipo de fútbol? No, o sea, mi hermano siempre iba a ver los partidos, si era Antofagasta, Calama, y cuando él vino Colo-Colo a jugar a Calama,
él fue, pero iba sin entrada, iba sin a comprar ¿Sin celular? todo. Sin celular iba, porque había tenido un problema con el celular, entonces no iba sin celular. Si lo único que llevaba él era su carnet y plata, y resulta que mi hermano, de hecho yo la investigación que hice, fui al club de Cobreloa porque juegan en el estadio, y ahí dijeron sí, y como están con el estadio seguro, ellos le toman con el carnet, y José no entró. A todo el mundo. Sí, José no entró, y también vimos las cámaras de afuera del estadio y tampoco se vio nada. Inicia, a ver, mira, nosotros entendemos lo siguiente: fanático de Colo-Colo, tu hermano, necesita ir a Calama, ¿cierto? Que es donde se va a realizar este partido, pero él antes tiene que llegar a Antofagasta. Se baja del bus y ahí tenía que tomar otra movilización para llegar al estadio. Nosotros entendimos que sí llegó a Antofagasta, no al estadio, probablemente no alcanzó a tomar ninguna forma de transporte para llegar finalmente a ver el partido. Hay cámaras en Antofagasta que digan, él llegó ahí, se bajó del bus, salió, o sea, ahí le piden el ticket, porque cuando uno se sube a un bus, a ti te preguntan, te hacen un chequeo de todas las personas que están arriba. Él estaba en ese bus, por lo tanto se bajó. Las cámaras del sector lo muestran él yendo hacia un lugar o se quedó en el mismo terminal para tomar otro bus para llegar a Calama. ¿Qué pasó en ese instante, Benicia? Mire, lo que pasa es que cuando se hace en el extravío, uno espera las 48 horas, y yo hice la denuncia, y como estaban muy desesperados, yo fui al terminal para ver si a él le podían, o sea, si me podían dejar ver las cámaras. Gracias a Dios me dejaron ver la cámara, yo por eso está eso en la investigación, porque yo pude ver a José en su forma de caminar, en su forma de vestir. Entonces yo sé que él compró el pasaje, yo sé que él tomó el bus, se dirigió a Calama, pero para ir a Calama no te toman información, solamente uno va y te cortan el pasaje, porque como son tramos cortos, no te piden ni identificación, ni RU, ni nada. No como cuando uno va a Santiago, a La Serena, a Coquimbo, cosas así, a uno le pide RU, le piden todas esas cosas. Benicia, entonces para ustedes como familia, disculpa, ¿quería agregar algo? Lo que no sabemos es José, porque yo después cuando me fui a Calama a ver el asunto de que si por buena onda me podían mostrar la cámara de allá, del terminal de allá, me dijeron que no, porque tenía que ir con un documento de fiscalía. Sí, con una orden. Y cuando se dio esa orden, que fue muy tarde, ya las grabaciones no estaban. Entonces lo que yo quería saber es si mi hermano se había tomado el bus para venirse. Y lamentablemente no lo pude hacer. Claro. Benicia, bueno, primero, tirando oreja, a mí me parece que ya lo hemos hablado muchas veces en el programa, las cámaras de seguridad las borran después de 48 horas y los que más las guardarán 10 días. Me parece que eso tiene que ser un trámite mucho más rápido y mucho más necesario para poder encontrar a las personas que se encuentran extraviadas. Para ti y tu familia, que han tenido que realizar una investigación personal y privada, ya que hubo, para variar, abandono de parte de los investigadores que son expertos en este tipo de materias. De esto lo que pudiste recabar, tu hermano se pierde en Calama, es ahí donde se le pierde el rastro. Él llegó a la ciudad de Calama, sí. Nos decías que no te dejaron ver las cámaras, pero ¿ese es el punto donde debería estarse realizando la investigación? Sí, de ahí deberían estar iniciando la investigación. De hecho, yo hice un rastreo en Calama completo, porque mi pareja es de Calama y toda la familia salimos a buscar, toda la familia de él, como es grande, salimos a buscar por todos lados, porque como yo no conozco Calama, ellos me llevaron a todos lados, y resulta que no, nada. Y
y buscando el desierto con mi hermana en vehículo, buscando el desierto, lo bajamos cada 1 kilómetro y como que buscamos todo alrededor y todo el asunto, pero no hicimos. Por la desesperación uno hace tantas cosas que realmente en esos momentos el primer año fue así como algo horrible. O sea, los primeros meses así para buscarlo, encontrarlo, salían noticias y yo iba, llamaba si era él que lo habían encontrado o él era la persona que habían matado, no sé. Estaba con un delirio de, como se dice, de persecución, porque lo único que nosotros necesitamos es saber a dónde está José. Benicia, la verdad es que tus palabras son súper fuertes, son dolorosas, porque lamentablemente no es la primera vez que escuchamos y que somos testigos de que familiares tienen que iniciar las búsquedas, porque lamentablemente las policías no se hacen cargo de una manera temprana de la búsqueda. Entonces, quería preguntarte lo siguiente. Cuando tú vas a pedir las imágenes de la cámara de seguridad a Calama y te piden una orden judicial, ¿ustedes le piden a PDI, por ejemplo, que haga este trámite de llegar con esta orden judicial? ¿Cómo reaccionó la policía ante esta petición finalmente? Y si ellos también pudieron analizar las imágenes que tú misma recabaste desde el terminal de Antofagasta. Sí, yo hablé con una persona que estaba a cargo de la investigación de mi hermano y él me dijo que ya se iban a tratar de localizar y todo el asunto, pero eso lo hicieron mucho después. ¿Cuánto tiempo después? Porque entendemos que tú, cuando se desaparece tu hermano, ustedes ponen la denuncia por presunta desgracia. ¿Cuánto tiempo después pasa desde que las policías empiezan con estas diligencias de búsqueda? Después de 2 meses. Después de 2 meses, 3 meses. Y no nada que la búsqueda tiene que ser ahora, pero ya como usted dice, las cámaras se demoran 48 horas, algunas duran un poco más, algunas las borran inmediatamente, o sea, pasó el día de guardia, y porque yo también fui guardia, el día de guardia, entonces la eliminan al tiro. Entonces esa investigación tiene que ser al tiro ya. Y gracias a Dios yo fui, no sé cómo que se me dio la cabeza, yo fui y gracias a Dios la persona que estaba ahí tuvo ¿cómo se puede decir? La paciencia de mostrarme la cámara, porque imagínense, la grabación de 2 días y pasa todo el día y hacer pasarme la grabación lenta y después tratamos de pasarla rápida y después devolverlo. Una cosa que ahí como yo digo, estaba de Dios, que fue que se mostró José y todo, pero de ahí ya a José le perdimos el rastro todo. Mira, lo que pasa, Benicia, te quería hacer un par de preguntas en relación, porque tal como tú mencionaste, tu hermano siempre comunicaba cuando llegaba al lugar donde se suponía que tenía que ir. La primera pregunta es, ¿cuál fue la explicación de la policía del por qué se demoraron 3 meses en iniciar una investigación? Que tenían que esperar una orden de fiscalía. Eso era lo que me decía. Disculpe, no lo escuché. Sí, que eso fue toda la explicación. Le echaron la culpa a la fiscalía básicamente y por eso no trabajaron en 3 meses. Es que lamentablemente yo llevo como 4 años y algo, ya vamos a cumplir 5 años y se echan la culpa entre uno y otro. Eso. Entre PDI, fiscalía. Benicia. Y no saben dar una... Benicia, Dígame. Carlos, haga la pregunta. Sí, quería preguntarte también por el horario, porque sabemos que tu hermano llegó a Calama. ¿En qué horario tiene que haber llegado aproximadamente? ¿En la tarde, en la noche, en la mañana? ¿Tienes un horario más acotado? Sacando el horario de cámara, José tiene que haber estado llegando a Calama como a las 4 o 5.
Perfecto, eso es como lo que logras entender tú gracias a tu investigación que han hecho, que esta es toda la investigación que ha hecho Benicia, con su familia, encabezado por ella. Estamos, para la gente que se suma en la sintonía, conversando con Benicia Torres, hermana de José Luis Torres, un hombre que viajó a Calama desde Mejillones y desapareció el pasado 20 de octubre del 2016. Benicia, te voy a hacer una pregunta que puede ser a lo mejor un poco íntima. Tú dices, la explicación que nos dan es que básicamente tenían que esperar una orden de fiscalía. ¿Cuál es la explicación que creen ustedes de por qué se demoró tanto la investigación? ¿Creen que en este caso hay una especie de discriminación a lo mejor por los antecedentes de salud que tenía tu hermano? Es que lamentablemente lo que yo le decía a la Connie, que resulta que mi hermano sí tenía una patología, pero era muy, muy leve. O sea, mi hermano era totalmente normal, solamente que yo, por darle esa amplitud de decirle, ya mi hermano sufre de tal cosa, lo tomaron así como que estuvieron bombardeando, que por su a lo mejor por eso no aparecía, por los discriminaron. Patología. Exactamente. Y ahora, después Benicia, nos queda claro. Cuando me volvieron a hacer la ficha de mi hermano, porque después había que renovarlo, yo le dije que no me pusieron la patología, porque muchas veces mucha gente no quiere acercarse, porque claro, leen ahí esquizofrenia y no se quieren acercar, y yo le dije que no me lo colocaran. Exacto. Que mi hermano era totalmente normal. Exactamente. Benicia, nos queda claro varias cosas acá. Primero, negligencia, tardanza en la investigación, incluso prejuicio en caso de, como tú bien dices, por favor no pongan esa situación mental de mi hermano, porque basta que coloquen eso para que voten y den el caso completamente por cerrado y lo cumplen completamente a él de la situación. 3 meses después de borrar las cámaras, y fue solo gracias que la propia investigación de la familia que algo se pudo hacer. Incluso quiero que la gente escuche esto en su casa. En algún momento decían tomar las carpetas de varias gente desaparecida, incluida la hermana de Benicia, y decían investigar a todos estos casos en un solo lugar y darlos por cerrado porque no llegaron a ninguna conclusión. Esa es la indignación. Por eso existe este espacio, para darle un puente de posibilidad comunicacional a través de un medio masivo como es la televisión, para poder encontrar a tus seres queridos cuando la justicia no ha hecho nada o claramente se queda corto y son las familias quienes tienen que convertirse en investigadores privados. Benicia, te queremos dar las gracias por la confianza, por haber dado tu testimonio, y créeme que de este programa algo bueno va a salir, y esperamos que tu hermano lo encuentren lo más pronto posible, que se sepa la verdad. Desde todos acá te damos las infinitas gracias y toda la fuerza de nuestra parte, querida amiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Igual, gracias a ustedes. Yo también espero esto para tener un descanso familiar y más que nada estar todos tranquilos como familia. Eso queremos. Que sea así, Benicia. Te mandamos un abrazo a la distancia entonces, y cuenta con nosotros cualquier cosa. Ahí estaba con este caso, ya lo sabes, José Luis Torres, desapareció en el norte de nuestro país, 20 de octubre del 2016. Carlos Gutiérrez, te pregunto una cosa. Delincuencia, ¿hasta cuándo vamos a aguantar el nivel de delincuencia que estamos viviendo en nuestro país y al parecer las autoridades mirando por la ventana? Sí, es una situación lamentable. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar que pasen casos como el de Benicia? ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar casos como el que pasó en el Bosque? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar que casos ocurran como el que vimos en Cerro Navia el día de ayer, cuando una mujer se estaba duchando para iniciar su jornada laboral, su hijo estaba en su habitación descansando, y cuando sale del baño al escuchar unos ruidos, se percata que 4 individuos estaban dentro de su casa haciendo y robándose todo lo que ella tenía. ¿Hasta cuándo, señor presidente? ¿Hasta cuándo, señora subsecretaria de Prevención o de Desprevención del Delito? ¿Hasta cuándo, general director? ¿Hasta cuándo, jefe o director nacional de la policía? Ustedes son las personas que están comprometidas por ley para darnos
seguridad. Pero lamentablemente vemos que esta inseguridad aumenta día a día. ¿Hasta cuándo tenemos que creernos el cuento o hasta cuándo tenemos que creer en la estadística que nos dan? Evidentemente los robos con los robos en domicilios el año 2020 disminuyeron, pero por una razón obvia: estábamos en pandemia y estábamos todos en cuarentena. Por ende, los delincuentes no podían ingresar a los domicilios porque estábamos todos en los domicilios. ¿Qué crímenes aumentaron en el año 2020? El homicidio considerablemente aumentó sobre el 20%. ¿Y eso qué significa? Que lamentablemente nos vamos acercando a otros países donde los índices delictuales y de homicidios son bastante altos e inclusive reconocidos como peligrosos. ¿Hasta cuándo? No sabemos cuántos carabineros necesitamos para protegernos y para prevenir realmente esta ola delincuencial que el señor presidente prometió que iba a finalizar si es que era elegido presidente de la República. Yo no vivía en Chile, pero sí sabía perfectamente de su campaña política. Él prometió que era fin de la puerta giratoria, prometió muchas cosas y de eso nada se ha cumplido. ¿Hasta cuándo van a matar carabineros en la Araucanía? Ayer asesinaron brutalmente a un carabinero de forma cobarde, le dispararon. ¿Hasta cuándo no le van a dar las herramientas para que los chalecos antibales sean de última generación? ¿Y hasta cuándo van a tener que andar solo con pistolas y no con fusiles como utilizan otras policías en el mundo? ¿Hasta cuándo, presidente? ¿Hasta cuándo, ministro del Interior? ¿Hasta cuándo, subsecretaria de Prevención del Delito? ¿Hasta cuándo, generales y prefectos y directores de la Policía de Investigaciones? ¿Hasta cuándo nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, tenemos que vivir con miedo? ¿Hasta cuándo tenemos que estar mirando cuando queremos estacionar nuestros vehículos? ¿Hasta cuándo tenemos que estar preocupados si un vehículo se nos estaciona frente porque podríamos estar eventualmente frente a un portonazo? ¿Hasta cuándo, señores? Recién estábamos revisando, querido Carlos, un titular. Se pasaron por mi casa cuando me estaba duchando. Mujer relata violento robo armado en Cerrillo y su hijo incluso estaba durmiendo. Y nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo la justicia no funciona? ¿Hasta cuándo ni siquiera dentro de nuestras casas nos sentimos seguros? ¿Hasta cuándo, por favor? La editorial de Carlos Gutiérrez. ¿Qué harías tú si tú tuvieras la potestad absoluta para arreglar esto? La respuesta a la vuelta de esta breve pausa comercial. Usted no se mueve.